Dios les bendiga. Hoy estamos 5 de abril del 2020. Vamos a compartir una enseñanza dada por el hermano Branham y tiene por nombre pues la destellante luz roja de su venida. Antes de abrir la palabra, pidámosle pues que Él nos bendiga y que pueda bendecir nuestra predicación en esta mañana. Amado Dios, gracias te damos. Sé tú, Señor, alimentando a tu pueblo, a tus hijos, y utiliza este siervo inútil para traer tu palabra en esta hora. Hágase conforme a tu propósito, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Entonces vamos a tomar el texto bíblico. Ahora, el texto bíblico que aparece en pantalla es de Mateo 24. Antes de poder leerlos, déjeme decirle que el hermano Branham está tomando este título de la destellante luz roja de su venida, haciendo referencia pues a la ferrocarril. Las personas cuando están esperando el tren, el ferrocarril, antiguamente en sus tiempos, en la estación del tren había una luz roja, un palo que abría una luz roja, y eso mostraba que aunque el tren no se veía, el tren ya se escuchaba y indicaba su pronta llegada a la estación. Entonces va a tomar este ejemplo el profeta para hacer referencia, que hay mucha gente que de repente cuando se está demorando el tren, hay mucha gente comprando, mucha gente se va por la vuelta, se aleja de la estación y no está al tanto de que llegue el tren. Pero los ruidos ya se escuchan, la luz se ha dejado ver en la estación. Entonces prosigamos con la lectura de la palabra de Dios. Dice Mateo 24, verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está haciendo alusión al templo. En Mateo 24:3, que tenemos ahí en pantalla: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El hermano Branham dice que acá hay tres preguntas. No es una sola pregunta, acá hay tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Se está refiriendo cuándo no quedará piedra sobre piedra. Sabemos nosotros que eso fue en el tiempo en el tiempo romano, en el año 70, cuando el general Tito fue y destruyó Jerusalén, ¿no? La primera parte. La segunda parte es otra pregunta y dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? Habla de señales acerca de su venida. Y la tercera pregunta: ¿y cuándo será el fin del siglo, el fin del mundo, el fin de los sistemas? Fueron tres preguntas en uno, dice el hermano Branham. Pero hoy vamos a enfocarnos en la parte del medio y que dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? El hermano Branham por eso pone el título, ¿no? La destellante luz roja de su venida. Entonces, continuemos. Estamos hablando de las señales. Ahora, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, 32-36, dice la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brota sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Resalto eso y repito de nuevo, ¿no? Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahora, dice que nosotros veamos las señales, y una de estas señales que nos ha sido dado es que podamos ver a la higuera. Ahora, bíblicamente, tenemos, por ejemplo, texto bíblico en Jeremías 24:5, donde la palabra del Señor nos va a decir: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar de la tierra de los caldeos para bien. Bueno,
Pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré y los plantaré y no los arrancaré. Entonces, cuando nosotros estamos viendo de la higuera aprender la palabra, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, se está refiriendo a Israel. Es una señal que Jesucristo, nuestro Señor, nos dio, que nosotros tenemos que estar viendo a Israel. Decíamos que si queremos saber la situación de cuánto falta, ¿no?, para el retorno del Señor, nosotros tenemos que estar vigilando a Israel. Entonces ya bíblicamente hemos visto de que la higuera es Israel, y nosotros también hemos hablado que Israel, el 14 de mayo de 1948, declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel, de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas. Entonces la higuera comenzó a reverdecer, porque por primera vez se ondeaba la bandera de la estrella de David, como la bandera de Israel, y era considerada una nación. Antes era considerado un pueblo. Ahora, desde el 14 de mayo de 1948, fue declarado el Estado de Israel como nación. Ahora, del 14 de mayo de 1948 al 2020, han pasado casi 72 años. 14 de mayo de 2020 sería 72 años. ¿Y ahora qué significa esto? Yo quiero que ustedes se observen, porque dice la Escritura, acá lo que estamos leyendo en el primer texto que hemos leído, fíjese, en el primer texto que hemos leído, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso dijo en Mateo 24, ¿no? Ahora, está hablando cuando la higuera reverdezca, no va a pasar esa generación, para que se cumplan las promesas del Señor. Entonces, ¿qué significa esto? La Biblia misma señala en el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces una generación, de acuerdo a la palabra de Dios, es 70 a 80 años. Nosotros ya nos estamos enrumbando el próximo mes, que es mayo, a cumplir 72 años. O sea, ya tenemos desde el Estado de Israel fundado, tenemos 71 años y algo. ¿Y esto qué significa? Ya se cumplió una generación. Y la palabra de Dios había dicho a nuestro Señor Jesucristo que esa generación no iba a pasar. Entonces, ¿qué cosa estamos diciendo? Esta es una destellante luz roja de la señal de su venida. El tiempo está cumplido. Puede ser entre estos 70, 80 años, pero nosotros vemos cosas cumplidas. Ya podemos ver cosas en escena. Entonces bien podría darse el rapto en cualquier momento. Porque nuestro Señor dijo: cuando veas estas cosas suceder, levanta tu cabeza hacia el cielo, porque el día de tu redención está cerca. Eso significa que la Biblia nos está mandando: levanta tus ojos, ¿no?, al cielo, porque el día de tu redención está cerca. O sea, estemos mirando las cosas que están sucediendo, y no solamente en la tierra, sino que nos dijo: levanta tus ojos al cielo. Muchas señales se han dado en los cielos. La luna ha tenido muchos avistamientos, la luna de sangre, la luna llena. Hemos tenido grandes avistamientos. Ahora último, en este año, ha habido una gran luna, y donde todo ese recorrido que ha tenido la luna, ha habido plagas. Según nos muestran las noticias, ha habido plagas por todo ese recorrer de la luna. Entonces estamos señalando que las cosas ya están para cumplirse. Nada podría faltar de acuerdo a los estudios, a las cosas que se están viendo. Las cosas están cumplidas. Ciertamente la gente dice y habla del anticristo, pero esto no es para la novia. El anticristo está en escena cuando la novia del Señor Jesucristo es tomada. Entonces, por eso vamos de nuevo a otra señal. Así como una luz roja brilla antes de que llegue el tren, y el tren todavía no se ve, pero de repente se está escuchando, así también estas señales están dadas. Hemos hablado de la nación de Israel, pero también tenemos en Mateo 24:37 las palabras del Señor Jesucristo,
que dijo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, déjeme decirle, entonces una de las características es que el tiempo sea como en los días de Noé. El hermano Branham nos dice que en los días de Noé había gran violencia. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que no hay cantidad de violencia en el mundo? Cuando vemos aún que en esta cuarentena la gente se anda golpeando, se anda agrediendo, y cuando hemos tenido libertad, hemos tenido lugares como México, que la gente mataba simplemente por una recompensa, decapitaban, muertos en cualquier lugar, sicarios, acá mismo en el Perú. Entonces nuestro noticiero todos los días era de violencia. ¿Estamos como en los días de Noé en relación a la violencia? Por supuesto que sí. Entonces la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dando de casamiento. O sea, la gente hacía su vida normal y común. Y en un momento a otro el arca se cerró y empezó el diluvio. Entonces la actitud de la gente en estos postreros tiempos respecto a la palabra de Dios es una actitud bastante negligente. No creen en Dios, no piensan en Dios y viven en función de conseguir objetivos en su vida, poniendo a Dios de un lado. Ahora fíjese usted, eso dijo Jesús en Mateo, dio que esa señal. Ahora, en Génesis 6.1 nos habla de los días de Noé, porque aparte de haber violencia, según Génesis 6.1, acá tenemos una señal más. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, dice, no dice hijos, les nacieron hijas. Ahora fíjese, el hermano Branham señala y dice, hoy tenemos tanta población de gente en el mundo, ni siquiera imaginamos, tenemos 7.700 millones de personas en el mundo. Según los científicos, la Tierra solamente podría soportar 8.000 millones. No habría alimento, ¿cómo sostener a tanta gente? Los lugares desiertos, dice el hermano Branham, se han copado. Los desiertos ahora son ciudades. Por eso yo cuando era niño las casas eran grandes, ¿no? Hoy es el tiempo de los edificios. La gente que nace en estos días simplemente ven lugares restringidos, esos departamentos que son pequeños. Pero cuando yo era niño, las personas tenían casas. Recuerdo, pues las casas eran grandes, amplias. Pero, como dice, ¿no?, el profeta, se multiplicarán en la tierra, y eso significa que va a escasear alimento, porque no va a dar para tanta gente. El lugar de tierras simplemente va a quedar pequeño. Yo recuerdo cuando viajaba a Huaraz, cuando era niño, pasábamos por un desierto que se llamaba Medio Mundo. Medio Mundo era desierto, pero yo he pasado ya, en este año he pasado nuevamente Medio Mundo, y una parte del desierto ya está completamente habitada, una parte de ese desierto ya es completamente una ciudad. Y es lo que está diciendo el profeta. Entonces, una de las señales destellantes, luz roja de la señal de su venida, es que la gente se iba a multiplicar. Entonces, vamos a pasar un momento a la siguiente diapositiva para que pueda ver. La pregunta es, ¿cuántas personas hay en el mundo? Según los datos más recientes de la ONU, que es en el 2019, es la fuente más fiable al respecto, se puede estimar que en el mundo hay actualmente unas 7.700 millones de personas. Y esto quiere decir que la Tierra ya se está poblando de sobremanera, que ya está rebosando su capacidad, está llegando casi al límite de su capacidad. Ahora, China tiene alrededor de 1.400 millones este año, millones de habitantes. Entonces los chinos, al ver que son uno de los países, o el país más habitado de la Tierra, desde 1979 se ordenó en China que tengan solamente un solo hijo, una sola persona. Cada pareja solamente podía traer un hijo. Según los científicos, es imposible albergar a más de 8.000 millones de personas en el mundo.
Pronto llegaremos a esa cifra. Y se escucha hablar pues de la élite y del principio del nuevo orden mundial, porque hay personas que tienen la riqueza del mundo que ciertamente están preocupadas. Yo estaba viendo un reportaje, en esos días estaba viendo un reportaje y podía ver que las personas de muchos recursos económicos estaban yendo a la Patagonia a vivir. Acá tenemos una de las miroquesadas que tiene su vivienda pues en la Patagonia. ¿Quién vive ahí también? ¿Quién tiene un lugar para vivir donde es pura naturaleza? Sylvester Stallone y grandes empresarios, perdón. Un lugar donde están rescatando una naturaleza, pero solamente la gente de mucho dinero puede vivir ahí. Pero en las ciudades estamos atestados de gente, lleno de multitudes. Y esto se está haciendo, es una cosa que ya está desbordando el límite, es lo que dice. Entonces fíjese, la ciencia dice que si la multiplicación de la gente sigue así, en 20 años ya no habrá alimento sobre la tierra. Los lugares que eran desiertos ahora son ciudades. Es difícil encontrar dónde morar, dice el profeta. Él hablando desde su visión desde Estados Unidos, él decía, ahora es difícil encontrar dónde vivir. Está hablando del año 63, porque esta prédica es del año 63. Y ya la gente estaba poblándose. Imagínense ahora, 2020. ¿Cuántos años han pasado de 1963? Entonces, eso de que la gente aumente en tan grande manera, eso es una señal de los tiempos. ¿Por qué cosa dijo Génesis 6.1? Como tiene pantalla, comenzaron los hombres a multiplicarse. Entonces, cuando empezaron a multiplicarse, vino el diluvio. Entonces, eso de multiplicarse es una luz destellante, luz roja de la señal de su venida. Es una luz roja destellante, es una señal que nos está dando el Señor, que diciendo, aquí vengo pronto, la cosa no va más. ¿Qué más dice en este texto bíblico? Hemos visto entonces que una señal es la multiplicación de los seres humanos sobre la tierra. Más adelante dice Génesis 6.2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, fíjese usted, otra señal de los últimos tiempos es que las mujeres son hermosas, así como en los días de Noé, donde las hijas de los hombres, refiriéndose a la descendencia de Caín, eran hermosas, eran sensuales. Pero las hijas de Dios, las hijas de Set, esas hijas de Set, ellas no se ataviaban pues como las hijas de Caín. Ellas tenían su forma de ataviarse para verse hermosas. Y dice la Biblia que los hijos de Dios, ¿no? Que los hijos de Dios, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Fueron tentados los hijos de Dios y se metieron con la descendencia de Caín. Entonces, lo que queremos resaltar acá es que las mujeres vienen a ser hermosas en el tiempo del fin. El día es un paralelo de los días de Noé. Cuando venga Jesús, la hermosura de la mujer va a ser extremadamente bellas. Ellas van a ser bellas. El hermano Branham dice, ¿no? En Estados Unidos, generalmente, para encontrar una mujer bella, no era muy común. Dice, cuando en el tiempo cuando no se adornaban, no se pintaban, dice, había una que otra que todo el mundo quería estar con ella, pero de ahí la mayoría de mujeres no eran hermosas, no eran tan atractivas como lo vemos en esos tiempos, decía el hermano Branham, refiriéndose al año 63, que ya había salido Max Factor, y con medio de su belleza construida por la lápiz labial, por las cosas que se echan a la cara, los polvos que se echan a la cara, las mujeres se hermosearon y se les veía hermosas. Entonces es una señal de los últimos tiempos, la hermosura de la mujer. Entonces yo lo quiero mostrar, un video un video corto de 3 minutos para que pueda ver cómo se arreglan estas mujeres. Miren, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Miren la pantalla. Miren la cara y miren a lo que se transforma. Ella se está delineando las cejas,
Se está pintando los párpados, se pinta la boca, se delinean los ojos, utiliza mucha base. Nosotros estamos viendo que el rostro original de ella está siendo cambiada. Miren qué tal cambio. Se hizo hermosa, se hizo hermosa. ¿Con qué? Con puro mass factor, ¿no? Con puro productos para la cara. ¿Cómo se transforma la mujer? Miren ese rostro. Miren lo que se va a transformar. Y eso es lo que nos dice el profeta. Esta es una señal de los tiempos del fin. Las mujeres serán hermosas, pero es una manufacturación. Miren todo lo que se pone. Miren cómo le cambió el rostro a esta mujer. Ciertamente se ve muy bella, pero todo es hecho por el hombre. Miren este rostro. Esto es señal de los últimos tiempos. Esto es una luz roja destellando, que ya el tiempo de su venida está a la mano, está a la puerta. Porque esto es como en los tiempos de Noé, como dice la Escritura. Vieron los hijos de los hombres a las mujeres, las vieron hermosas y fueron tentados. ¿Se da cuenta? Entonces, volvemos atrás para ver desde la diapositiva. Por eso estamos viendo en Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y esto es lo que ha pasado en el tiempo del fin. Más factor ha ido cada vez en aumento, ¿no? Ahora hay otros productos donde las mujeres simplemente quedan hermosas. Pero dice el profeta, ¿no? Mete esa cara en un cubo de agua y verá que no es lo que presentan, ¿no? Es totalmente una obra manufacturada por el hombre a través de las pinturas, ¿no? El Mass Factor en aquel tiempo, también hay otras marcas hoy, pero todo ello simplemente señalando que eso es una señal del tiempo del fin. La mayoría de las mujeres son hermosas porque muchas de ellas están tomando, ¿no?, esa cosa superficial. Ahora, ¿qué más dice el hermano Branham? Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre siempre, porque ciertamente él es carne, pasarán sus días 120 años. El hermano Branham dice: fíjese usted, después de que las mujeres aparezcan hermosas, ¿qué viene? ¿Cuál es el texto que viene? Dice: mi espíritu no contenderá con el hombre. Y habla de que está señalando un límite. Después de esto viene justamente lo que es el diluvio. Entonces, esto es una señal que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, leíamos también en el libro de Mateo, estamos leyendo más atrás, perdón, él dice acá: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose. El hermano Branham dice, el texto original no es casándose, o sea, estaban uniéndose hombre con mujer, sin darse en casamiento, sino estaban entrando en adulterio y en fornicación. Eso es lo que sucedió en los días de Noé. Lo que hubo en los días de Noé, que la gente simplemente estaban tomando mujeres para sí, dice la Escritura. Entonces, fíjese, la multiplicación de la gente se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, se llegaron, dice, ¿no? Eso es lo que está señalando aquí en el libro de Génesis. En el libro de Génesis está señalando, ¿no? Tengo mi Biblia acostado, fíjese, y dice aquí, en el Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, dice, tomaron para sí mujeres. Y por eso dice el hermano Branham, no dice matrimonio en Génesis, no dice matrimonio, dice que tomaron, y eso significa que simplemente la gente estaba en adulterio y en fornicación.
Y la hermosura, por causa de que la tentación para los hombres de aquel día fue la hermosura de la mujer. En el tiempo del fin sucede lo mismo. Y hoy nosotros vivimos en un tiempo donde la gente fornica y adultera en gran cantidad. La gente del mundo prácticamente es un estilo de vida. Primero vive, después te casas, si te entiendes te casas, si no, simplemente te separas, pero convive primero. La gente simplemente tiene sexo sin tener compromiso. ¿Y eso a qué lleva? Eso lleva simplemente a muchos embarazos no deseados. Y cuando la gente no tiene un compromiso, cuando el hombre no está unido con la mujer, entonces la mujer no quiere hacerse de un hijo y recurre pues a lo más práctico para ella, que es el aborto. Y entonces ahora pues en el mundo, fíjese, vamos a retroceder un poquito en nuestras diapositivas. Miren lo que tenemos aquí acerca del aborto. Pongo esa cita que dice, el hermano Branham señala en esa prédica del año 63, en la ciudad de Chicago, dice 30.000 casos registrados de aborto cada 60 días. O sea, cada 2 meses había 30.000 casos de aborto en la ciudad de Chicago. Estoy hablando del año 1963. Se supone que la gente no estaba tan pervertida como el día de hoy. Si esa cifra se daba en esa ciudad, ¿cuánto más estará haciendo ahora? Ahora, estábamos hablando también de la sobrepoblación de la gente. India tiene una historia oscura de control de la población financiada por el Estado y dirigido a los más pobres desde el año de 1975. Fue llamado el año de la emergencia, cuando 6.2 millones de hombres fueron esterilizados a la fuerza en una acción muy criticada, porque la India tiene una población pues de 1.339 millones de personas. En esta fecha, 2020, hay 1.339. Está casi cerca con China, están casi a la mano. Estoy diciendo que China tiene 1.400 millones, pues a sus pies le sigue la India con 1.339 millones. Pero fíjese que en el tiempo del hermano Branham, India tenía de población, tenía solamente, fíjese acá tengo el dato, India solamente tenía 400 millones. Entonces, la medida, o sea, la forma desmedida que ha crecido la población desde el año 63 a 2020 en la India es alarmante. Y por eso los gobiernos en algún momento han estado esterilizando. En algún momento se esterilizaron los hombres, ahora también está sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque India también es un lugar atestado de mucha población. Entonces fíjese, estamos diciendo que esta situación de que el hombre tome mujer sin ningún compromiso, como dice ese texto acá, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y el hecho que tomaron, ¿qué significa? Que simplemente estaban viviendo de una manera irregular. Y esto produjo en nuestros tiempos, señalando leyes de aborto. Nosotros hemos visto que hay naciones que han aceptado el aborto. Gran parte de Europa, nosotros, Perú, no ha aceptado todavía esa ley sobre el aborto, pero en Argentina, algunos países en Latinoamérica ya tienen la ley del aborto. Ahora, en una estadística se puede ver que del año 2010 al 2014 hay una estadística de 25 millones de niños abortados, de bebés abortados. Entonces, ¿qué significa esto? Significa simplemente que ha producido este fruto, ¿no? Ese fruto, la informalidad a las leyes de Dios, el no guardar su palabra, ha producido de que la gente comience a matar niños. Y los estados comiencen a legalizarlos. ¿Y por qué creen que tenemos hoy
este látigo a la humanidad que es el coronavirus. Esto es simplemente un castigo a las naciones. Porque lo irónico, como dicen, es que estas leyes atacan a los adultos, que son los que hacen las leyes. No ataca a los niños, no es una cosa común que ataque a los niños. Entonces, ciertamente es un castigo a la gente que no han tomado en cuenta la palabra de Dios y han querido legalizar el aborto, simplemente la fornicación, el adulterio, darle pie para que esto sea un caudal cada vez más grande. Pero déjeme decirle, dice la palabra de Dios que no entrará ni un fornicario ni un adúltero al reino de los cielos. No entrará, pues. Pero esto es una señal de los últimos tiempos. Ahora, el hermano Branham nos dice en este mensaje, las hijas de Caín, ellas se vestían de otra manera, tenían otro espíritu. Ellas tentaron a los hijos de Dios. Ahora, el profeta en esta edad nos dice, Satanás es el diseñador de la mujer. Y cada año que pasa, la desnudez de la mujer va haciéndose más notoria, cada vez más atrevida, cada vez más corrompida. Y eso tiene que ver con el tiempo del fin. Pero Mateo 5:28 dijo el Señor, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El que mira y codicia, ya adulteró con ella en su corazón. El hermano Branham dice, cuando un hombre sale a la calle, solo ve por todos lados una exhibición de carne de mujeres tentadoras, ceñidas de aspecto hermoso. Miren lo que dice. El hecho de que un hombre solamente salga a la calle, va a haber un montón de mujeres tentadoras, ceñidas de aspecto hermoso. Eso es lo que Dios dijo que tomaría lugar. Cuando esto ocurra, Jesucristo estaría a la puerta. Esto es la destellante luz roja de la señal de su venida. Una señal más de su pronta venida. ¿Es la realidad que hoy tenemos? Por supuesto que sí. Las minifaldas cada vez son más atrevidas. La desnudez de la mujer. Yo comento pues que he estado en clases, dictando clases en la universidad, y una señorita vino con una camisa abierta y mostrando que estaba solamente en sostén. Estaba caminando, mostrándose el sostén. Recuerdo decirle, ¿qué haces andando desnuda? Cúbrete. Pero fíjese, ¿qué le lleva a esa muchacha? ¿No? Que va a una universidad llena de gente y está caminando en sostén en la calle. Es un espíritu que está viviendo en ella. Pero fíjese, qué terrible es el diablo simplemente llevándola a una condición, mostrando que esto es una señal del tiempo del fin. Por eso dice, tanto era la atracción sexual de los hijos de Dios en ese tiempo, en los días de Noé, dice que les hicieron santuario a la mujer. Y hubo un santuario como a Venus, a Afrodita, ¿no? O sea, el hombre estaba adorando a la mujer en aquel tiempo, obedeciendo a la mujer. No solamente eso, idolatrándola. Eso fue una señal del tiempo, ¿no? En los días de Noé. Y les construyeron, dice el hermano Branham, santuarios a la mujer. Entonces, acordémonos de Marilyn Monroe, que ella se vestía sexualmente atrevida. Fíjese qué pasa con Marilyn Monroe. Dice que Billy Graham fue a hablar y le dijo que quería hablar de cosas de nuestro Señor Jesucristo con ella. Y ella le dijo, yo no tengo tiempo para Jesucristo. Y ella simplemente estaba haciendo películas mostrando su desnudez, porque allá hay películas que muestran su desnudez, ¿no? Mostrándose su cabello cortado, pintado y todo lo sensual que podía ser ella. Pero el hermano Branham tuvo una visión, y en esa visión se le dijo que Marilyn Monroe moriría a las 4 de la madrugada, y ella murió de un ataque cardíaco. Y el profeta profetizó acerca de esta mujer. Ella era una sex symbol de aquel día en los Estados Unidos. Tanto así de que ella protagonizó un adulterio con el presidente John F. Kennedy, una mujer inmoral, que cuando la gracia de Dios tocó su puerta, simplemente dijo que no tenía tiempo. Ahora, los hombres de hoy en día están adorando a las mujeres. Este mundo es un mundo de mujeres, dice el profeta, y cada año se ponen peores. Usted ve, si un hombre quiere ir a comprar un repuesto, usted va a una casa de repuestos y va a encontrar una mujer desnuda, como un calendario ahí mostrando el repuesto. ¿Qué tiene que ver una mujer desnuda?
Pero la mujer aparece como señal de los tiempos finales, en cada producto que quieran vender, en cosas que quieran promocionar. Desnudan a una mujer y la presentan. Eso es señal del tiempo del fin. Y eso lo está diciendo el hermano Branham. Miren, esta es la destellante luz roja, señal de su venida. La edad de la Odisea significa los derechos de la mujer. Entonces estamos en la edad de la mujer, que la mujer ha dejado su hogar, ha dejado la vida del hogar para criar sus hijos, para irse a trabajar. Y entonces contratando a algún empleado, a alguna familiar, para que venga y se haga cargo de sus hijos. Y por eso hoy tenemos tanta delincuencia juvenil, dice el profeta. Porque ellas han dejado su lugar. El lugar de Dios para la mujer es su casa, es su hogar, es su cocina, es esa vida de familia, esa vida de casa. Pero cuando la mujer sale y entonces va en pos de un empleo, por eso dice el hermano Branham, hombres no tienen empleo porque las mujeres han dejado su lugar que Dios les ha dado. Entonces esto también es señal, es una luz destellante, una luz roja de la señal de su venida. Entonces hoy estamos hablando de la igualdad del hombre y la mujer. Hoy se habla del derecho de la mujer. Pero dice el hermano Branham, usted tiene que darse cuenta que el hombre no fue hecho por causa de la mujer, sino la mujer fue hecha por causa del hombre. Y es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:8, dice el apóstol Pablo, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa del varón. Entonces, ¿por qué vino la mujer? Por causa del varón. ¿Por qué vino por causa del varón? Porque el hombre se sentía solo. Si el hombre no se hubiera sentido solo, no hubiera venido la mujer, porque Dios le trajo a los animales y los animales no saciaron su soledad. Y después de ello, simplemente Dios hizo dormir al hombre y le trajo una compañera, ¿no? Fue formada, dice, sacó del costado y formó a Eva. Por eso dice el profeta, Eva es un subproducto, porque en la creación de Dios lo último en ser creado es el hombre. Y después del hombre, ¿no? Del hombre es sacado. Toda creación fue hablada por Dios, pero Dios no habló como una existencia individual a la mujer. Dios tomó a la mujer del hombre, tanto su espíritu, ¿no? Porque dice la Biblia que Adán era varón y hembra. Eso dice la Escritura en el libro de Génesis. Pero su cuerpo también fue tomado de una costilla, porque Adán fue puesto a dormir y su cuerpo fue formado de una costilla. Y cuando Adán vio a la mujer, dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces, ¿por qué causa fue creada la mujer? Por causa del hombre. Entonces, repetimos lo que dice 1 Corintios 11:8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, fíjese, tenemos también acá en la Escritura otra señal que nuestro Señor Jesucristo dejó registrada en Lucas 17:28. Pero antes de leerla, Jesucristo, acuérdense que dijo, el día y la hora nadie lo sabe, pero también dijo por otro lugar, dice hipócritas, ¿no? Ustedes saben discernir la señal de los tiempos. Cuando uno vive en la sierra, uno ya comprende cómo se mueven los cielos y las nubes se van juntando para que haya un gran aguacero. Entonces, simplemente mirando una señal en el cielo, como son las nubes, podemos ir rápidamente a nuestras casas porque va a llover, Y Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, ustedes saben discernir las señales que hay en la tierra. También debieran discernir las señales, ¿no?, de la venida del Señor. Entonces, en esta oportunidad, en Lucas 17:28, el Señor Jesucristo está diciendo, así como sucedió en los días de Lot, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, tenemos otra característica, otra señal, que simplemente es una destellante luz roja de la señal de su venida. Y esto es, ¿qué había en Sodoma? ¿Qué había en Gomorra? ¿Había homosexualidad? Podemos ver cuando los ángeles visitaron a Abraham, y entonces Abraham intercede por Sodoma, y llegaron al punto de que si hubieran 10 justos, Dios no destruiría Sodoma.
Pero ciertamente en esa ciudad no había 10, solamente había uno, que este era Lot. Y entonces nos dice, el profeta nos dice que Lot era un hombre importante en la ciudad, tenía un cargo como un alcalde. La mujer estaba acostumbrada a la buena vida que había en Sodoma. ¿Ustedes se acuerdan cuando Lot se separa de Abraham? Lot, por medio de su vista, ve un valle que le parece fructífero y escoge y se mete a Sodoma. Por eso que el Hijo de Dios, y Abraham se quedó en el desierto, el Hijo de Dios no anda por vista, anda por fe, ¿no? Entonces, es irónico que Dios tenga la mayoría de su pueblo en los conos, en los sitios más humildes y no en los lugares más hermosos, como pudiéramos aún tener acá en Lima, ¿no? Miraflores, San Isidro, La Molina, ¿no? La planicie, ¿no? ¿Dónde abundan la gente que cree en Dios? Abundan en los conos, la gente humilde, la gente sencilla, porque Dios dijo, ¿no?, que de los pobres es el reino de los cielos. Ellos confían en su dinero, pero la gente que no tiene dinero, ellos claman a Dios, ¿no? Aquellos que tienen fe claman a Dios. No todo pobre pues es creyente, ¿no? Pero muchos de ellos, la mayoría del reino de Dios está conformado por gente que en lo material es pobre, en la mayoría, ¿no? Son pocos los hombres pudientes o las mujeres pudientes. Pero bueno, para no desviarme de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué característica había en Sodoma? En Sodoma, dice la Escritura, que entraron los ángeles, 2 ángeles entraron y le dieron un mensaje a Lot. Y la gente de Sodoma, había una tal homosexualidad, ¿no?, que querían estar con estos ángeles, porque entraron en forma humana, los vieron en forma humana entrar, y ellos querían acostarse con ellos. Es lo que dice, o sea, esta ciudad estaba atestada de maldad. Dios le trajo un mensaje a Lot y le dijo que saliera con su familia, ¿no? Salió su mujer, salieron sus hijas, y que no voltearan. La mujer, como dice la Escritura, ¿no?, el que coge su cruz y mira hacia atrás, no es digno de mí. La mujer miró hacia atrás, cuando tenía la orden de no mirar, y ella quedó convertida en sal. Pero ¿qué cosa? ¿Cuál es la señal de ese tiempo? Homosexualidad, tanto de hombre y tanto de mujer. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Romanos, no? Que ellos han dejado, o sea, por no honrar al Dios y Creador, ellos han terminado honrando a las criaturas, ¿no? Y Dios los ha entregado a una mente reprobada, para que hagan con sus cuerpos cosas que no convienen. Entonces, habla de una mente reprobada el apóstol Pablo, que ya les parece tan natural estar un hombre con una mujer, que cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Entonces estuvieron hombres con hombres. Esta es una señal de este tiempo. Dígame usted si en este día no estamos viviendo y viendo esa señal. Ellos están tratando de meter sus leyes, sus normas. En algunos países ya está su matrimonio legalizado. Acá en el Perú, ¿no?, hay un montón de homosexuales que están empujando, ¿no?, de que se respete el derecho de los homosexuales, de los travestis, de la gente pervertida. Es pervertida porque dice el Señor de que Dios los va a raer de la tierra. Esto es una cosa, como dicen, es una abominación, dice en el Antiguo Testamento. Esto es señal. Yo he ido en 2 oportunidades al centro de acá de Lima, al centro camino, centro real, que está en el centro cívico, ¿no?, ese centro comercial, y me he dado con las sorpresas. En estas 2 oportunidades que he ido, he visto muchachas tomándose de la mano, abrazándose y besándose delante de todo el pueblo, delante de toda la gente que estaba en el centro comercial, y la gente volteaba a mirar, y ellas estaban tratando de normalizar algo que era normal. Volví a ir otra vez y volví a ver la misma situación, pero no veía hombres con hombres, veía mujeres con mujeres. Entonces funcionan pues aquí en la noche discotecas homosexuales, hombres no transformados de mujer, o hombres simplemente y mujeres lesbianas van a estos lugares. Esto es señal de que estamos en el tiempo de fin. Esto es la destellante luz roja de la señal de su venida. En el libro de Judas, es un solo capítulo, capítulo 1, verso 7, señala esto: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Fíjese lo que dice, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Los más resaltantes eran Sodoma y Gomorra, pero también las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo,
sufriendo el castigo del fuego eterno. Miren lo que dice esta cita pues del libro de Judas, muy interesante. Y esta es una señal del tiempo final. ¿Está por cumplirse? No, ya está cumplida. Son señales cumplidas que simplemente el Señor tiene que estar, ya tiene que venir por su iglesia. Ya el tiempo está dado, las señales están dadas. Ahora fíjese usted, vamos a ver otra señal. Segunda de Timoteo 4:1. El apóstol Pablo está hablando y está diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces dice el hermano Branham, tuvo una visión y una voz le habló y le dijo esto: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Este es el tiempo. ¿Qué podemos publicar con un megáfono en la vía pública de esto? ¿Será para que la gente simplemente te aborrezca, algunos te agredan y simplemente ello? Porque la gente no quiere oír. Y no solamente estoy hablando de la gente de la calle, estoy hablando de la gente de la iglesia. La Iglesia Católica ha señalado que tiene un lugar para los homosexuales, los incluye. Nuestro presidente de la República el otro día ha dado su mensaje de que los hombres salen tal día y las mujeres tal día, y termina su mensaje simplemente dando a conocer su sentir hacia la homosexualidad. Mi gobierno es un gobierno inclusivo, dijo, ¿no? Y no, entonces, una cosa no tiene que ver con otra. No menciona a Dios, pero sí menciona la perversión de la homosexualidad, como que respeten. Ciertamente nosotros no debemos hacer ningún mal a ellos, pero sí debemos predicarle, debemos hablarle, porque ninguno de ellos, dice, ningún afeminado y ni ningún varón que se eche con hombre, ¿no?, ni mujer con mujer entrará al reino de los cielos. Eso dice la Escritura, y a esta gente se le debe predicar, porque verdaderamente son miserables en el sentido de que están en una condición desnuda, ¿no?, ante Dios, y esto les va a constituir simplemente ir al infierno. Pero bueno, esto es una señal del tiempo del fin. Ahora, la gente en el último tiempo no sufrirá sana doctrina. Y si no hay sana doctrina, ¿qué cosa hay? Hay apostasía. La apostasía también es una señal de los últimos tiempos. Y esa apostasía también es una destellante luz roja, señal de su venida. Que el Señor está a la puerta, está a la mano. Ahora, hubo un hombre líder en las denominaciones, pastor de Cash Luna y de otros ministros, creo que Maldonado también, un tal Monroe, un señor de color, que predicaba, que no habría rapto, ¿no?, que no habría milenio, ¿no? Ahora es el milenio, ahora es el tiempo en que la iglesia tiene que gobernar la tierra, y desdijo muchas escrituras. Y ese hombre apostató públicamente y se reía y se burlaba de doctrinas que están estrictamente mostradas en la Escritura. El rapto no aparece como esa, aparece textualmente arrebatamiento. O sea, la palabra rapto no aparece, pero aparece la palabra arrebatamiento. Entonces, hemos visto que este hombre apostató y hemos visto su final, ¿no? Un accidente de avión, se estrella, y donde él muere y su familia también son carbonizados por el incendio. Pero esta señal de la apostasía tiene que ver con el tiempo final. Es una señal de la destellante luz roja de su venida. Es una destellante luz roja, la apostasía. Ha habido apostasías, por supuesto. Ha habido muchos hombres que se han hecho llamar el Cristo, ¿no? Apareció uno en Brasil, apareció un tal Miranda que decía que él era, ¿no?, que él era el Señor Jesucristo. Mucha gente ha tomado un lugar que no le corresponde y de esa forma cometiendo lo que es una apostasía. Ahora, dice el hermano Branham, ya terminando,
toma esta escritura para referirse al final de los tiempos como otra señal del tiempo del fin, donde la gente, los hombres se han vuelto mujeriegos. Pero ¿qué cosa dice la escritura? Isaías 4:1: echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Es una manera muy elegante de decir: estate conmigo íntimamente, ¿no? A mí no me interesa que me mantengas, yo me mantengo, yo trabajo. ¿Y cuál es la condición de la mujer en el tiempo del fin? O sea, la mayoría de mujeres que tienen hogar han dejado el hogar y se han ido a trabajar, ¿no? Y también hace referencia a la situación inmoral de la mujer. Hemos tenido nosotros el caso del asesino Van der Lop, ¿no? Donde una muchacha que conoció en un día a un hombre fue y simplemente se lo llevó al hotel. Esa es la generación en la cual estamos viviendo. El hermano Branham dice, en Estados Unidos había el momento en que cambiaban de pareja, ¿no? Personas casadas intercambiaban de pareja, ¿no? El hombre con la mujer del otro y así sucesivamente, ¿no? En Estados Unidos hay una ciudad que se llama Reno, Nevada, y dice el profeta, ahí la gente se puede casar y divorciar en el mismo día. Entonces la inmoralidad respecto al tema sexual es una luz destellante en el tiempo del fin. El Señor Jesucristo está a la puerta, mis queridos hermanos. El rapto está a la mano. Son señales que se están cumpliendo. Hemos hablado de Oseas 6 y hemos visto que Israel está en su sitio. Todas estas señales que habló de Sodoma, de Noé, mujeres hermosas, la multitud de la gente en la tierra, ¿no? La homosexualidad, mente reprobada, tanto homosexuales como lesbianas y todo tipo de nombre que tienen ellos. Todo esto se ha visto. Entonces, ¿qué significa? Que simplemente esto está acabando. Termino señalando esto. El hermano Branham, cuando predica este mensaje, ese día que predica el mensaje, este mensaje lo predica en la tarde o en la noche, ya no en la mañana. En la mañana había tenido un culto donde había un ancianito que se llamaba el hermano Bray. El hermano Bray, en esa predicación en la mañana, cayó muerto ahí, en el culto de la mañana. La esposa era enfermera, corrió a tocar sobre el pulso de su esposo y su esposo estaba muerto. Le había dado un paro cardíaco. El paro cardíaco, dice, lo que se nota del paro cardíaco es que los ojos se voltean. Eso es una evidencia que le da un paro cardíaco. Entonces, la esposa constató de que no había pulso. Y entonces el hermano Branham bajó de la plataforma, oró por la persona. Y el hermano Branham dice, para mí es muy común ver que Jesucristo traiga a los muertos a la vida. Y hizo una oración y ordenó que el alma de esta persona viniera nuevamente. Y esta persona resucitó. Y esta persona que había resucitado en la mañana estaba en el culto cuando se estaba predicando la destellante luz roja de la señal de su venida. Y el hermano Branham señala, esto es una señal de que Jesucristo está resucitando a los muertos también. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Termino con esto y simplemente diciéndole que se apareje, diciéndole que ordene su vida y pueda simplemente, como dice en la escritura, dice Tito, de que debemos vivir, ¿no? Debemos vivir fijando nuestras vidas, ¿no? Cómo andamos, cómo vivimos. Estamos guardando, ¿no?, la palabra. Entonces, sea usted pues bendecido con esas palabras, que el Señor lo guarde y que el Señor lo bendiga. Lo estamos viendo, hasta luego, Dios le bendiga.